Si quieres tener lo que pocos tienen, tienes que hacer lo que pocos harían. La vida es 10% lo que te pasa y 90% de cómo te lo tomas. Sexualidad se une con espiritualidad y vamos a tener esta sexualidad sagrada. Que el corazón tiene esa capacidad de intuición y de saber las cosas inclusive antes de que sucedan, inclusive antes que el cerebro. Queremos que digas ajá y que nos caiga el 20. Así que platicamos con visionarios, artistas, científicos, doctores, chamanes y toda clase de disruptores, porque creemos que tan solo con hacer preguntas, pero sobre todo al escuchar, podemos cambiar la forma de percibir el mundo, ser más empáticos, abiertos y humanos. Ajá, es un espacio en el que sacamos del closet temas de los que poco se habla, los cuestionamos y tratamos de entender la vida. Yo soy Paulina Feltrín. Y yo, Valeria Benavides. Y esto es Ajá. Hola Dan, bienvenido. Estamos muy contentas de tenerte con nosotras en Ajá. Buenos días, Paulina. ¿Cómo estás hoy? Feliz de hablar sobre esto y estar en el podcast. Estoy muy emocionado de hablar de este tema para tu audiencia que nos está escuchando. Pues muchas gracias a ti, Dan. Y bueno, nos gustaría empezar por conocer un poco más sobre ti, sobre tu historia, sobre el trabajo que has estado haciendo. ¿Puedes decirnos brevemente cuál es tu experiencia laboral y por qué es que comenzaste a estudiar este tema? Bueno, estuve en la industria de las telecomunicaciones durante 30. Mi papel en la industria de las telecomunicaciones fue desarrollar estándares y luego probar tecnologías para cumplir con estos estándares. Así que tengo bastante experiencia en la ciencia y en la ingeniería de la tecnología de la que vamos a hablar el día de hoy. De hecho, cuando trabajaba en la industria, me dediqué a estudiar en los laboratorios de la radiación electromagnética y cómo es que esta influye en otros dispositivos electrónicos. Irónicamente, nunca me preocupé de que la radiación electromagnética influyera en un ser humano hasta hace unos 10 u 11 años. Entonces, una vez que mis hijos ya eran adultos, jóvenes, tenían sus computadoras portátiles sobre las piernas, fue mi esposa que dijo, ¿qué no eres ingeniero? Eso no puede ser bueno para ti. Esa señal de radiofrecuencia que sale de la computadora portátil, las emisiones electromagnéticas de esta computadora no deben ser buenas para el cuerpo y particularmente para tu esperma. Quiero tener nietos, ¿sabes? Así que dejen de usarla durante tanto tiempo. Y yo le dije a mi esposa, nada que ver. Los niveles de potencia son tan bajos que no hay manera de pensar que la radiación de las laptops afectaran a los espermatozoides. Fue un momento muy gracioso en la familia, pero yo me quedé pensando en ello y me di cuenta que nunca había investigado mucho sobre esto. Y entonces dije, déjame echar un vistazo, déjame ver si hay alguna evidencia. Lo que mi esposa está diciendo puede ser cierto. Y esta era una madre preocupada, no una ingeniera. Entonces comencé a investigarlo y me quedé en shock al saber que efectivamente hace 10, 15 años sabíamos mucho sobre el impacto de la radiación electromagnética, de las señales de radiofrecuencia que nos rodean. Y entonces investigando vi que existían varios estudios sobre esto. Estudios en los que identificaron que la señal de Wi-Fi de una computadora portátil después de 3 o 4 horas inmoviliza los espermatozoides masculinos en un 25%. Y dije, vaya, ya sabes, realmente nunca me había dado cuenta de eso. Y había estado en una industria durante muchos años. Y entonces empecé a prestarle atención. Y comencé a darme cuenta de que no creo que la industria de las telecomunicaciones se dé cuenta de que la ciencia ha ido identificando algunos problemas relacionados con las emisiones y nadie lo sabía. Entonces lo que hice fue construir para mis hijos un escudo que los protegiera. Cuando sus amigos vieron que usaban este accesorio como un escudo para protegerse de la radiación al tener la laptop sobre las piernas, quisieron uno. Luego los vecinos, y así fue como de repente comencé a desarrollar productos para una industria que realmente no existía. No existía mucho en ese momento. Toda la intención era protegernos de los distintos tipos de dispositivos modernos que tenemos en nuestro alrededor todos los días.
esa tecnología solo ha estado en nuestro entorno y tan cerca de nuestro cuerpo por muy pocos años. Y así fue como comencé. Eso fue lo que me impulsó a escribir el libro con mi hijo. Eso es lo que me impulsó a desarrollar un producto y crear la empresa Defender Shield, que trata de informar. Nadie realmente sabía lo que la gente realmente debe de saber para que puedan tomar decisiones sobre lo que quieren hacer en sus vidas, y es así como quedé atascado. Wow, la verdad es que está impresionante, Dan, porque todos tenemos, sabemos de gente cercana a nosotros que tiene problemas de fertilidad y tú nos estás diciendo que estos espermatozoides se inmovilizan 25% tras usar la laptop. Y Paulina, mira, lo que también es cierto es que existe un estudio en Italia que en este momento tomó una población muy grande de mujeres y ellos evaluaron el impacto de la radiación en el útero de una mujer. Esto fue hace 10 años, hace 10, 15 años. Y lo que encontraron fue el 3% de todas las mujeres que usan estos dispositivos desarrollan tumores. No todos ellos son cancerígenos, pero algunos sí lo son. Y desde entonces, según algunos estudios, sabemos que son los hombres y las mujeres los que están siendo afectados. Esto es un hecho. Wow, está impresionante porque además no lo tenemos muy consciente, ¿no? Y recuerdo que cuando yo era chica, los celulares empezaban a ser populares y había como este rumor de que los celulares provocaban cáncer en el cerebro, ¿no? Y de pronto toda la información desapareció y el teléfono celular se volvió muy, muy común. Y ahorita, hazte cuenta que no podemos vivir sin él, ¿no? Y al leer tu libro mencionas algo muy interesante que dices que la industria de la telefonía celular y en general todo lo que es wireless o inalámbrico se están convirtiendo en los cigarros de nuestra época, ¿no? Porque en su momento la industria tabacalera sabía perfectamente que fumar generaba daños de salud, pero había tanto dinero detrás y tanta gente que lo consumía que pues no quisieron exponerlo. Y tú mencionas que hay algo muy similar pasando ahora con la industria de la tecnología y todo lo que es inalámbrico. Entonces, ¿qué son estos campos electromagnéticos o EMF? ¿Qué son? ¿Por qué dañan nuestro organismo? ¿Cómo es que se compara al daño que pudiera hacer el tabaco o cualquier otra toxina? Ok, pues mira, los teléfonos celulares han existido durante 30 años y en esa época, cuando los usabas, no tenías casi a nadie a quien llamar porque muy poca gente podía pagarlo y tener un teléfono celular en ese momento. Y por lo tanto, rara vez los usábamos porque realmente no teníamos a nadie con quien hablar. Si nos adelantamos 30 años al día de hoy, tu hijo de 6 años llama a su abuela desde el celular y se queda el teléfono durante horas. Así que de repente está en nuestros hogares y está permitiendo o permeando en nuestro medio ambiente como nunca antes, como los cigarros y el tabaquismo. Yo fumé cigarros hace 45 años o quizá por más tiempo. Yo empecé a fumar cuando tenía 12 años porque el anuncio publicitario decía que si fumabas eras un hombre importante y tendrías mucho éxito. En esa época las investigaciones ya habían demostrado que existe una correlación directa entre fumar cigarros y el cáncer. Pero como mencioné hace rato, nadie lo sabía. Nos tomó todos estos años descubrir finalmente que había una correlación directa. Y por cierto, la razón por la que sucedió fue porque la industria tabacalera perdió en los tribunales. Literalmente fueron llevados a la corte y finalmente perdieron ahí. Entonces, si observamos la relación con los EMF, radiación electromagnética, son paralelamente idénticos. Realmente hay miles y miles de estudios de investigación que muestran una correlación directa de sus impactos con el cuerpo humano. Y sin embargo, las personas promedio aún no lo saben. Y entonces, ese es el problema. El paralelo a otros tipos de situaciones a las que les lleva años salir a la luz. Y ahora estamos en un punto en el que, ya sabes, estamos empezando a aprender lo suficiente, cómo estar consciente de cómo está tu entorno
y pensar en qué es lo que quieres hacer en él y cómo quieres proteger a tu familia y a ti mismo y a tu cuerpo. Oye, Dan, y hemos estado hablando un poquito ahorita de celulares, nos mencionas la relación con el tabaco, y por supuesto que creo que la radiación de la que estamos hablando está en todas partes, en los dispositivos y en muchísimos de los aparatos con los que convivimos de manera diaria. Pero ¿puedes contarnos un poco más sobre dónde exactamente se encuentran estas frecuencias electromagnéticas? ¿De dónde proviene esa radiación de forma regular en nuestras vidas? Porque pareciera que está en todos lados, pero me encantaría que nos pudieras dar el detalle de en dónde están estas frecuencias. Claro que sí. Sabes, hace unos años, muchos años, tenías un radio portátil y ahí escuchabas música en la mañana. Era un radio portátil en el que digamos que sintonizabas tu estación favorita FM. Esas son señales de radiofrecuencia. Eso es RF. Eso es radiación electromagnética y eso ha existido durante mucho tiempo. Esa frecuencia de radio AM/FM todavía está en el medio ambiente. Pero lo que ha sucedido recientemente es que ahora tenemos Wi-Fi en nuestro medio ambiente. Ahora tenemos un Bluetooth en el medio ambiente. Ahora tenemos señal de celular en el entorno. De pronto tenemos muchas más fuentes emisoras de radiación electromagnética a nuestro alrededor que no existían cuando teníamos nuestro radio portátil AM/FM. Y ahora todo está muy cerca de nosotros. Para ponerte un ejemplo, hablemos de Wi-Fi. La señal de Wi-Fi es de 2.4 GHz. Este es solo un número que te doy para tener como referencia. Un horno de microondas es de 2.3 GHz. Entonces, cuando tienes un teléfono celular pegado a la cabeza, tienes una señal que es una señal de microondas, una señal de radiofrecuencia. Son lo mismo. Si bien el nivel de la potencia es menor, eso no quita que siga siendo una señal que se transmite con calor. Y en el microondas, cuando pones un trozo de carne dentro del horno, el agua que está entre las células de la carne se calienta, hace oscilar a las células y listo. Tienes la carne cocida. Bueno, adivina qué. Eso es lo que pasa cuando tienes un teléfono celular con niveles de potencia mucho menor, pero lo creas o no, los estándares permiten que para un hombre adulto la señal se caliente hasta 2 grados en lugar de donde está el teléfono celular. Y hablemos de eso un poco. Cuando tienes un teléfono celular, tienes una señal de Bluetooth, una señal de Wi-Fi y una señal de celular. En realidad tienes 3 señales separadas en un mismo dispositivo. Tu laptop, el iPad, los aparatos wireless o inalámbricos, todos estos son fuentes de frecuencia electromagnéticas. Así que tienes todas estas fuentes que emiten distintos dispositivos dentro de tu propia habitación y puede ser que varias docenas. Porque tú trabajas con tu dispositivo, los niños tienen también su dispositivo, los que están trabajando además tienen todos estos otros aparatos prendidos para todas las conexiones que cada dispositivo puede hacer de forma inalámbrica. Entonces, eso es lo que realmente se está convirtiendo en el problema, que tenemos todas estas señales de microondas a bajo nivel cada vez más en nuestro entorno y esto es lo que está creando algunas de las condiciones que se están encontrando por la exposición electromagnética. Ustedes pueden tener problemas neurológicos, problemas fisiológicos, pueden tener zumbido en los oídos, pueden tener dolor de cabeza, puedes sentirte mareado, tener niebla mental, falta de concentración, noches sin descanso y puedes atribuir todo eso a distintos eventos que tuviste durante el día. Pero lo que es un hecho, que cada una de esas condiciones tiene una correlación directa con evidencia científica al impacto de la radiación producida por la continua exposición de frecuencias electromagnéticas. Wow, está increíble. A mí me gusta pensar que es como una abeja, ¿no? Si te pica una abeja, probablemente te dolerá y no pasará nada importante.
pero si te pican 100 abejas constantemente, entonces se convierte en un problema, ¿no? Y pues me gusta pensar también que a veces estas frecuencias es como el hielo, ¿no? Como el agua. Si tú ves un glaciar, pues normalmente el agua no le haría nada, pero en cuanto se convierte en hielo y empieza a pasar poco a poco, pues la fricción constante de ese hielo terminará rompiendo la roca, ¿no? Y se crean ríos entre montañas. Así que, híjole, está increíble esto que nos estás contando. Y me gustaría profundizar en eso porque no se trata solo de tener un celular, ¿no? Como ahora lo estabas diciendo, sino que tan solo mientras estoy hablando contigo, Dan, me doy cuenta que estoy siendo radiada por mi lámpara inalámbrica, por el ruteador del Wi-Fi, tengo 2 celulares, tengo un iPad, la computadora, y eso es tan solo lo que alcanzo a ver en este espacio en el que estamos ahorita, ¿no? Entonces, todo eso está pues, muy cerca de mí, de mi cuerpo. Entonces entiendo que ese es el problema. El problema es el uso constante y la cantidad de dispositivos que emiten estas ondas, porque nos estás hablando de unas microfrecuencias. Entonces, ¿cómo es que una señal tan pequeña, tan chiquita puede afectar a nuestro cuerpo, a nuestra salud? Eso es exactamente, Paulina. Es el hecho de que tenemos múltiples fuentes en nuestro entorno y es constante. No va a ir a ningún lado. Como cuando les hablé de mi primer teléfono celular hace 30 años, no tenía nadie a quien llamar, así que realmente no lo usaba. Y en realidad no estaba tan cerca de mí porque era un gran ladrillo que estaba a mi lado y que no tenía los transmisores y rara vez lo usé. Y cuando no lo usaba, lo tenía lejos de mí. Esa era mi abeja, como lo señalaste hace rato. Y pues bueno, hoy tienes 1000 abejas en tu habitación, 1000 abejas transmitiendo y entonces se acumulan. Hay un factor de acumulación por el número de emisiones de radiación en el ambiente. Y entonces el ambiente en la habitación se vuelve tóxico. Piensas en una señal de radiofrecuencia como una toxina. Es una influencia externa para el cuerpo, tal como una sustancia química. Es como cualquier otra cosa ambiental a la que estamos expuestos y nuestro cuerpo reacciona a ella. Así que son como los extremos todo lo que tenemos que ver, ¿no? No podemos simplemente dejar nuestro estilo de vida y tirar todo por la borda, ¿no? No podemos no ser parte de la tecnología que hoy existe. Y es un hecho que no nos podemos separar de la comunicación. Menos ahora que estamos empezando a estar más en casa, o bueno, que llevamos ya un muy buen rato en casa, trabajando muchas más horas pegadas a nuestros equipos de trabajo y demás, ¿no? Y estando todos conectados. Dan, ¿cómo debemos protegernos o cómo podemos disminuir el riesgo de mezclar toxinas naturales como las que respiramos o como las que ingerimos, pero también estas toxinas que son equivalentes en radiación? Porque sé que es una combinación de cosas las que nos enferman, ¿no? Es justamente todo esto. Pero nunca miramos la parte de la radiación, nunca miramos la parte de las radiofrecuencias. Entonces, ¿nos puedes compartir algunos consejos para entender mejor y comprender cómo reducir nuestra exposición, al menos estando en casa ahora que pasamos tanto tiempo en casa? Es un punto absolutamente maravilloso. La realidad es que si estás al tanto de tu entorno, realmente puedes hacer mucho. Puedes tomar muchas medidas para minimizar los peligros potenciales para el cuerpo, tomando acciones simples, ¿verdad? Como un teléfono celular, cuando hablamos, Bluetooth o Wi-Fi y una conexión sólida. ¿Usas los 3? Yo no. Yo solo uso mi conexión de celular. Entonces, lo primero en lo que pensar es, si no lo estás utilizando, apágalos. Si puedes, apágalos permanentemente y cuando los necesites, entonces enciéndelos. Por la noche, por ejemplo, con un enrutador, ten un dispositivo que lo apague, que apague el ruteador de Wi-Fi de manera que no está provocando que todos los aparatos wireless estén radiando por la noche, que es un punto muy importante que quieres asegurar de hacer. Y esto aplica para todas estas tecnologías. Simplemente puedes apagarlo cuando no lo usas y cuando estés cerca de otros aparatos, y pensemos en ello de esta manera.
Cuando tienes el teléfono celular en la cabeza, eso es lo que potencialmente más peligroso es para tu cuerpo. Si lo pones a 60 centímetros de distancia, el 80% de ese peligro desaparece. Y si lo pones a poco más de 1 metro, se convierte en un 98% seguro. Entonces, simplemente al alejarlo del cuerpo, se reduce considerablemente la exposición potencial. Y esas son cosas muy simples que puedes hacer. Apaga las cosas cuando no las uses, aleja las cosas cuando no las estés usando. Y otra cosa que debemos tomar en cuenta es el tiempo. Cuando estás usando un dispositivo muy cerca de tu cuerpo, el tiempo de duración es importante. Si usas un teléfono celular durante un par de minutos al día, no tiene nada de qué preocuparse. Pero si lo utilizas por horas, es un usuario constante de teléfonos celulares, bueno, pues después de 10 años de uso intensivo, ahí tienes 3 veces más posibilidades de tener cáncer del lóbulo frontal. Así que realmente, como interactuamos con estos dispositivos, juega un papel fundamental. Por lo tanto, simplemente manteniendo el uso y el tiempo de exposición a los niveles más bajos, mejora la probabilidad de que estés mucho más sano. Son cosas muy simples. Suena muy simple, Daniel, pero se trata de estar conscientes y a veces no somos conscientes de nada, ¿no? Y yo creo que se trata de no tener miedo, ¿no? De no tener miedo a ser diferente, porque ahorita todo mundo queremos tener el mejor teléfono celular, queremos tener lo último en tecnología, todos nos sentimos súper cool porque ahora tenemos la capacidad de abrir nuestras puertas con nuestro teléfono, prender el aire acondicionado antes de llegar a la casa, y no nos damos cuenta de que estamos construyendo, por lo que nos dices, como un iceberg. Sí, no hay duda. Y aquí hay otra analogía. Si tú y yo salimos a un bar y cada uno tenía una botella de tequila, tú tienes la tuya, yo tengo mi botella de tequila. Y tú decides beber toda la botella muy rápido. ¿Qué te pasa? Te caes y no te despiertas hasta dentro de un par de horas. Si por el contrario, yo tomo un trago de tequila poco a poco, al final de la noche, de igual forma me caeré junto a ti. Solo me tomó más tiempo llegar ahí. Entonces, para ambos, la exposición fue la misma, pero es el factor tiempo y los niveles de exposición de cada uno lo que marcó la diferencia, pero finalmente terminó siendo lo mismo para ambos. Nuestros cuerpos no pudieron soportar todo el alcohol. Y entonces, realmente quieres asegurarte de tratar de mantener esa exposición lo más bajo posible. Y tú eres quien es dueño de estos aparatos. Cada quien es dueño de su entorno y puede encender y apagar cosas. Ustedes controlan ese entorno y eres el arquitecto de tu propio destino. ¡Wow! Ahora bien, hablaste de apagar los aparatos al dormir y lo importante que es para nuestra salud, ¿no? Y sabemos que las enfermedades autoinmunes, tinnitus, cáncer, la fertilidad, todas ellas se ven afectadas por la radiación. Sí. Y mencionaste antes que todos estos dispositivos y frecuencias se están probando en adultos, ¿no? Y sé que, pues si nos vemos, no todos los adultos somos iguales, ¿no? Yo, por ejemplo, pues como que soy chiquita, ¿no? No soy una mujer alta y pues no me puedo imaginar qué es lo que esto puede hacer en niños o en bebés. ¿Esto tiene algún impacto? Sí, eso es un punto muy, muy, muy importante, Paulina. Los estándares de los Estados Unidos que se adoptan y siguen en gran medida en América del Norte, tomaron como modelo a un grupo del ejército en el que el hombre promedio mide 1,80 m. Y dijeron, veamos qué tanto puede penetrar la señal en la cabeza. ¿Cuánto puede calentarse? Bueno, resulta que el estándar permite que la señal de un teléfono celular entre de 2,5 a 5 centímetros en la cabeza de un hombre promedio de 1,80 y permite que se caliente 2 grados. Si lo piensas un poco y para tu punto, eso representa alrededor del 3% de la población, ¿verdad? Hay mujeres, hay niños adolescentes y hay tantas variaciones y el uso de teléfonos celulares por tantas características físicas diferentes. Un niño de 6 años tiene un escudo protector muy delgado.
puede blindar muy poco la señal. Entonces, no solo pasa 2.5 a 5 centímetros adentro de la cabeza, pasa completamente a través de la cabeza. Y si es una mujer pequeña o un niño grande, pasa por la mitad de su cabeza. Así que los estándares se crearon para 1,80 m y representa el 3% de la población. ¿Qué hay de todos los demás que lo están usando? Entonces, ese es el problema. Y particularmente para los niños, como mencionamos, yo no he tenido un teléfono celular durante toda mi vida, pero nuestros hijos sí. Nuestros hijos están expuestos a estas señales a una edad muy temprana. Y hay una penetración profunda en la cabeza debido a que el tejido de un niño es muy blando. Un niño no es un adulto completo, son pequeños y por ende son fundamentalmente diferentes biológicamente. Y esa diferencia biológica es muy significativa en la manera en cómo responde el cuerpo. ¿Y cómo responde el cuerpo? ¿Sabes? Estuvimos hablando un poco sobre qué está haciendo el cuerpo físicamente y por qué hay un vínculo con problemas potenciales. Es bastante simple. Si estuvieras en el bosque y hubiera un oso y comenzara a correr detrás de ti, tendrías que decidir que vas a pelear o que vas a correr. Es una respuesta evolutiva natural del cuerpo humano y lo creas o no, eso es lo que hacen nuestras células cuando están expuestas a una toxina. Esto, el humos de un soldado, por ejemplo, su cuerpo responde, voy a luchar contra él o voy a correr. Entonces, hay una relación física a una respuesta evolutiva que el cuerpo tiene a este tipo de exposiciones. Y eso es lo que suprime su sistema inmunológico. Cuando tienes un teléfono celular, eso es lo que literalmente está pasando. El sistema inmunológico de tu cuerpo está siendo suprimido por estas señales que lo hacen más susceptible. Pero es porque está en lo que ellos llaman enlaces peligrosos de las células, CDR. Y la respuesta al peligro que representa la radiación del celular. Hay muchos problemas en cascada relacionados con este tipo de cosas, porque el cuerpo está en ese estado. No es que sean solo los radicales libres y los antioxidantes que están fuera de lugar. Es el hecho de que hay ciertas cosas en el cuerpo que no puedes hacer. Por ejemplo, cuando tienes un teléfono celular en la mesa de noche, en tu habitación, las señales de un teléfono celular impactan la glándula pineal. Pasan por los ojos, lo creas o no, y entonces puede que tengas un problema con tus patrones de sueño. Como resultado de eso, porque esa transmisión está muy cerca de ti. Si tuvieras que usar una tableta por la noche antes de irte a la cama y estás mirando esta pantalla, algo de lo que no hemos hablado es en el espacio electromagnético es la luz. La luz que podemos ver también es radiación electromagnética. Cuando tienes una tableta por la noche, eso genera señales de LED altas que están siendo recibidas por el ojo. Y es el componente azul de esa señal lo que en realidad comienza a alterar tu patrón de sueño. Le dice a tu cuerpo que todavía hay luz afuera y entonces la glándula pineal que está en la parte de atrás del ojo, que opera como un pequeño interruptor para encender y apagar, permanecerá apagado porque todavía piensa que afuera hay luz de sol y por ende no debe encenderse. Cuando esta glándula, digamos que se prende, es ahí cuando comenzamos a producir melatonina. Entonces, el celular literalmente está interrumpiendo las funciones corporales, no solo obstaculizando las células, son literalmente las funciones que se ven afectadas y modificadas como resultado de esta exposición. Sí, me acuerdo que hace unas semanas tuvimos una charla súper interesante sobre el impacto de este tipo de malos hábitos antes de dormir.
y cómo se afecta nuestra calidad del sueño, por supuesto, cómo se afecta nuestro descanso durante la noche. Y la verdad es que sí son datos impactantes porque tenemos tantos hábitos de estar conectados a todos estos equipos y todos estos aparatos antes de dormir, que aunque nos estemos muriendo de sueño y estemos cabeceando, seguimos conectados, seguimos viendo la serie, seguimos mandando mensajes, viendo redes sociales, y la verdad es que no tenemos estos sueños reparadores y profundos que son tan importantes en la salud de nuestro cuerpo. Absolutamente. Estás hablando del ritmo circadiano del cuerpo. Cuando estás despierto, el cuerpo hace cosas y cuando te vas a dormir, tu cuerpo hace otras cosas. Se repara por la noche y estás activo durante el día. Está funcionando. Entonces, la reparación mitocondrial ocurre por la noche y cuando no está durmiendo. Durmiendo completamente como debe ser, estás interrumpiendo la reparación de la mitocondria. Esos son los pequeños motores que hacen funcionar la carrocería. Entonces, cuando te despiertas, puedes hacer tu día. Pero de repente comienzas a entrar en un ciclo de menos reparaciones de las que sea y eres menos resiliente al entorno en el que vives. Es un círculo vicioso que se produce simplemente debido a la alteración del ritmo circadiano, como señalas. Sí, y una pregunta sobre la radiación, Dan, porque entendemos que todos estamos expuestos, entendemos que deberíamos tratar de manera diferente a lo mejor el cuidado con nuestros hijos o con los niños pequeños y no solo pensar en que la investigación está enfocada en adultos, sino también considerar que muchos de los datos pues tienen una influencia en los niños, ¿no? Algo que me encantaría saber es si existe una diferencia en la forma en la que la gente reacciona o cómo es que respondemos de manera distinta a los campos electromagnéticos. O sea, yo puedo ser más sensible que alguien más y ya que también, porque bueno, siempre sabemos que así como sucede con la comida, algunos alimentos les hacen más daño a unas personas que a otras. ¿Sucede lo mismo con las radiaciones y con las ondas electromagnéticas? No nos afecta de la misma manera. Definitivamente, por muchas razones, la respuesta del cuerpo puede ser diferente. La comida que comes, cómo duermes, la salud general de tu cuerpo, inclusive la salud de tu microbioma intestinal es importante, ¿correcto? Y hablaremos un poco sobre eso, pero todos estos factores influyen en cómo reacciona el cuerpo. Ahora, habiendo dicho esto, el 20% de nosotros somos hipersensibles a la electricidad. Esto se traduce en que algunas personas, al entrar a una, puede tener dolor de cabeza o puede sentirse un poco cansado. Hay ciertos síntomas que se manifiestan y que son una respuesta directa a la radiación electromagnética. Y usualmente es a exposición a radiofrecuencias. Ese es el 20% de toda la población. Y de ese 20%, el 80% son mujeres. Y nadie sabe por qué las mujeres son más sensibles. ¿Es por las hormonas? ¿Es por la estructura del cerebro? Nadie lo ha podido explicar realmente. Pero muchas veces, ya sabes, tú como mujer vas al médico y dices, yo tengo este dolor de cabeza cada vez que me pongo frente a mi computadora. Y el médico te dice, toma 2 aspirinas. Bueno, la aspirina no va a resolver el problema. Quitar la computadora solucionará el problema, porque es muy probable que seas hipersensible a esas radiofrecuencias. Y para algunas personas puede volverse bastante severo. Te voy a contar un caso de una clínica con la que trabajo en la costa oeste de los Estados Unidos. En una clínica recibieron a una persona que llegó a la clínica en silla de ruedas. Esta persona estuvo expuesta durante años a radiación electromagnética de muy alta intensidad. Se volvió tan debilitante para esa persona que ella apenas podía caminar. Y si bien la mayoría de los casos no son tan extremos como este, todos nosotros estamos en algún punto del espectro de la sensibilidad y puede ser bastante severo.
Sí, y por cierto, esta tendencia está creciendo y yo sigo haciendo la pregunta, ¿por qué las mujeres son más afectadas que los hombres? Y todavía no logro obtener una respuesta. Honestamente, la ciencia no lo sabe. Wow, está impresionante, la verdad, porque no lo tenemos en cuenta y está pues importante saber que las mujeres podemos ser más sensibles, ¿no? Y me gusta hablar de prevención. En este podcast nos gusta pensar que podemos prevenir y saber qué es lo que podemos hacer. Y me imagino que también debe haber un impacto en nuestro sistema nervioso, porque al final del día pues es el que transmite la electricidad por nuestro cuerpo, ¿no? Y las frecuencias pues son electricidad. Y esto me lleva a pensar que hay alguien muy cercano en mi familia que fue detectado con la enfermedad de Alzheimer y tras el diagnóstico y de ver a varios especialistas cayeron en cuenta en que lleva años viviendo cerca de una antena, ¿no? Que transmite a potencias muy altas y por tanto están siendo radiados mucho más fuertes que otras personas. Así que cuando pienso que yo empecé a utilizar el celular hace ya muchos años y lo hago de manera bastante constante y que van a pasar otros 50 años en que yo siga utilizando el celular de esta manera, pues entonces me pongo a pensar, Dan, y entonces pues me encantaría saber si existe una correlación entre las frecuencias electromagnéticas, entre todos estos aparatos que transmiten por Wi-Fi y la enfermedad de Alzheimer, la pérdida de memoria, la demencia, niebla mental o incluso temas de salud mental como ansiedad o depresión que pues los vemos como temas frecuentes, pues, desgraciadamente en nuestros tiempos. ¿Existe esta relación? Absolutamente, es un hecho. Si estás muy expuesto a estas EMF cuando eres joven, para cuando tienes 75 años, tienes 2 veces más probabilidades de tener Alzheimer. 2 veces más probabilidades de tener Alzheimer. Y esto es por la inflamación que se produce en el cerebro desde una edad muy temprana. Y esta inflamación simplemente se va acumulando con el tiempo. Y hay muchos estudios que muestran ese vínculo directo para personas que están altamente expuestas en su trabajo, por su profesión, porque tienen más fuentes de radiación en sus hogares e inclusive para personas que simplemente usan teléfonos celulares y aparatos o aplicaciones wireless. Lo sabemos con certeza que existe este vínculo directo. Te voy a dar un ejemplo. Si estás en el primer trimestre de tu embarazo y tienes una exposición intensa, tienes 3 veces más posibilidades de tener un aborto espontáneo que la mujer promedio en el primer trimestre. Cuando hablas de TDAH o autismo, estudios han demostrado que estas condiciones se inician in vitro. Comenzó en el útero. Así que, en otras palabras, si pusiste tu teléfono celular en el bolsillo trasero y tienes relaciones sexuales y logras concebir, hay evidencia que muestra que ese vínculo de haber tenido el celular en el bolsillo puede influir en el crecimiento de ese niño a partir de ese momento. Es realmente interesante que la persona promedio no sepa eso. Por eso, no quita que sea real. Si bien es cierto que las probabilidades son bajas, no estamos hablando del 50% de las mujeres embarazadas que tienen el celular en el bolsillo, dan a luz con autismo o cualquier otro padecimiento severo. Pero es un hecho que la probabilidad de esto no son 0. Y es por ello que, como sabemos, las acciones de prevención son las que podemos controlar. Entonces, si usted no tiene que guardar el celular en su bolsillo trasero, no lo ponga en su bolsillo trasero. Evite que esto pueda suceder simplemente al no colocarlo en la bolsa de atrás. O sea, para empezar, ¿no? O sea, antes de todo, apagar todo y debería de ser realmente sencillo. Exacto. Es como las mujeres ponen su teléfono celular en el brasier, que están locas. Está científicamente comprobado que esto causa cáncer de mama y mujeres que desarrollan este tipo de cáncer ponen su celular en el bra, pudieron evitarlo, tan solo si no lo hubieran puesto o lo hubieran puesto en su bolsa. Entonces, son cosas simples como estas las que puedes hacer para evitar los posibles inconvenientes de la tecnología moderna. Y claro que puedes usarlo, pero debemos ser mucho más cautelosos en cómo lo hacemos.
Híjole, y ahora me viene a la mente otro tema, hablando de tecnología moderna, algo que ha sido muy sonado, que en México todavía no estamos ahí, realmente yo no tengo idea de qué implica, pero me encantaría saber un poco más y que nos puedas compartir, Dan, ¿qué es esto de la 5G? ¿Qué va a pasar en términos de radiación en México? Esta tecnología cambia la manera en la que se presentan estas frecuencias y esta radiación, cómo podemos protegernos de una exposición cada vez mayor. ¿Realmente el ser 5G sí implica mayor radiación? Maravillosa pregunta. Entonces, 5G por definición es quinta generación. Eso significa que ha habido varios antes de esto, hasta 4G. Y si lo piensas bien, 5G es un estándar mundial. Es un estándar que básicamente usa las mismas frecuencias similares que se usan actualmente en 4G y versiones anteriores. En otras palabras, ya conocemos el impacto de este tipo de señal porque hemos realizado muchos estudios que nos han dado una idea muy clara de cómo puede afectar nuestro intestino, cómo puede afectar a barrera hematoencefálica del cerebro. Sabemos mucho sobre ese tipo de cosas porque lo hemos estudiado, porque 5G utiliza la tecnología previa, pero a velocidades más rápidas. Entonces, para explicarte la controversia que existe sobre 5G y por qué debemos estar preocupados, es todo lo que está más allá del 5G. Y para ello debo irme un paso atrás y explicarte un poco cómo operan estas frecuencias. Un hertz es cuando una onda pasa en un segundo. Esto es un ciclo. Un hertz equivale a un ciclo. Un teléfono celular, por ejemplo, transmite aproximadamente 1 gigahertz. 1 gigahertz equivale a 1,000 millones de ciclos en un segundo. Esa es la cantidad de ciclos en un segundo que están siendo transmitidos. Eso está pasando cuando hablas de estas otras cosas de 5G. Eso está siendo transmitido. Estás hablando de cosas que transmiten de 20 a 300 gigahertz. Eso es de 20,000 millones de ciclos en un segundo hasta 300,000 millones de ciclos en un segundo. Entonces, esta segunda parte del 5G es mucho más rápida que cualquier otra frecuencia que hayamos visto antes en nuestro entorno. Y ahí es en donde está la preocupación, porque no sabemos nada al respecto. No se ha hecho ninguna investigación o estudio científico que mida su impacto y efectos en el organismo. Nosotros sabemos que puede haberlos. No hemos hablado mucho de esto, pero cuando estás expuesto a EMF en el intestino, algunos virus y bacterias se propagan más que otros. Digamos que les gustan las frecuencias electromagnéticas. Bueno, pues resulta que a 20 gigahertz el microbioma se desequilibra. Lo sabemos porque los estudios han demostrado que al estar expuesto a la red 4G, las bacterias nocivas del intestino crecen más de la cuenta. Y en algunos casos de forma bastante peligrosa, poniendo en riesgo la salud del individuo. Entonces, con la 5G a 20 gigahertz, estamos viendo reacciones similares. Eso ya lo sabemos. Ahora, pongamos otro ejemplo. Si yo tomo una señal de 90 gigahertz y disparo un rayo hacia ti, ¿qué pasaría con tu cuerpo? Pues lo que sabemos con certeza es que tienes glándulas sudoríparas helicoidales, y cuando tienes una señal así cerca de tu cuerpo, esta actúa como una pequeña antena a la cual tu cuerpo reacciona calentándose. Y lo creas o no, esta es la misma potencia que se utiliza en la guerra. Se emiten señales de 90 gigahertz para ahuyentar al enemigo con calor. Y entonces nosotros sabemos que el cuerpo reacciona a ciertas frecuencias y en algunos casos no de buena manera. Pero la realidad es que no hay trabajo de estudio en absoluto. Y esa es realmente la mayor preocupación que tiene la comunidad científica.
¿Qué significa realmente? Lo único que podemos hacer es especular y decir que probablemente sea similar a 4G. Y a medida que aumenta la potencia de las frecuencias, es posible que continúe teniendo impactos similares o mayores. Y por eso existe la gran preocupación. Entonces, ¿qué puedes hacer tú al respecto? La mayoría de las cosas que las que se está hablando en los Estados Unidos operan en las bandas inferiores. Por lo tanto, no tienes de qué preocuparte, al menos no más de lo que te preocupas por la 4G. Así que no te asustes. Realmente no hay nada de qué preocuparte más de lo que ya estás expuesto actualmente. Por ejemplo, si tienes una casa y frente instalan una torre justo enfrente y tienes varias torres, no tienes de qué preocuparte. Estas se conocen como un sitio de celdas pequeñas. Estos son los que transmiten las señales de 20 a 300 GHz. Y son las señales nanométricas de las que quizá hayas oído hablar. Y esos son más peligrosos y están más enfocados. Y en esos casos, si puedes evitarlo, no utilices los servicios de ese sitio. En otras palabras, si hay televisión por cable que está volviendo inalámbrico en tu área, es posible que quieran quitarte la televisión por cable y venderte el servicio inalámbrico. Bueno, simplemente no aceptes el servicio y no tendrás este tipo de señales entrando a tu casa. Entonces, evítalo cuando puedas, pero si no puedes evitarlo, mueve los dormitorios a la parte trasera de la casa porque no sabemos mucho al respecto de cómo estas torres que están en la parte delantera de la casa impactarán a tu salud. Wow, pues sigue siendo sencillo, ¿no? Nada más no aceptemos estas nuevas tecnologías que todavía no sabemos tanto y sigamos como los abuelitos, ¿no? Tratando de mantenernos así hasta que tengamos más información. Hablas también, Daniel, de cómo debemos protegernos, ¿no? Colocar un escudo protector contra estas frecuencias electromagnéticas, pero estoy pensando en cómo es natural en los seres humanos que queramos progresar y siempre queremos lo mejor. Así que estamos muy contentos de tener una conexión más rápida y que nos permita descargar y subir fotos de volada y que nos permite ver Netflix en el momento y súper rápido. Y nos preocupamos más por ver nuestro siguiente episodio que en estar conscientes de cómo esto nos está radiando más que nunca, ¿no? Tan solo porque nos estamos tardando un poquito menos en descargar nuestro próximo episodio. Entonces, cuando se trata de blindaje, creo que es muy importante que además de intentar de hacer grounding, irnos a la playa, al bosque, a lugares abiertos, conectar con la tierra, que me imagino que esto debe de ayudar. ¿Cuáles son estas otras cosas que podemos hacer? Porque tú eres dueño de una empresa que se llama Defender Shield y te especializas justo en crear estos escudos o estos blindajes de frecuencias electromagnéticas. Entonces, ¿es algo que podemos hacer fácilmente en casa? ¿Y cuáles son los aparatos o accesorios que están disponibles en el mercado si es que queremos llevarlo un poco más adelante de apagar y alejar nuestros dispositivos? Al inicio de nuestra plática, Paulina, estaba hablando de cómo empecé, ¿no? Y yo me dije a mí mismo, no somos víctimas y estamos usando esta tecnología y hay formas de proteger nuestro cuerpo. Y eso me inició en el camino de proporcionar un blindaje que funcione. Es fácil tener un accesorio sencillo que sirva como escudo entre el dispositivo y tu cuerpo. Yo creé un blindaje para mis hijos, que finalmente terminó siendo una empresa que proporciona productos de blindaje. El objetivo de estos productos siempre ha sido minimizar la exposición. Nunca lo voy a poder eliminar, estará en el entorno, pero sí puedes reducirlo. Y si está muy cerca de tu cuerpo, puedes reducirlo eliminando la señal que va directamente hacia tu cuerpo. Y entonces hay dispositivos que brindan productos de blindaje. Algunos funcionan y otros no. Así que debes de tener cuidado y asegurarte de encontrar proveedores que tengan estudios independientes que demuestra que su producto funciona. No son ellos mismos diciendo que funciona. Hay accesorios que yo uso, por ejemplo, estoy en esta conferencia contigo y estoy usando unos auriculares que creé.
Resulta que los cables emiten señales cuando van a tu cabeza y si eres hipersensible a la electricidad, eso podría molestarte. Entonces, lo que hice fue muy sencillo. Convertí la señal eléctrica en una señal acústica, así que no llega electricidad al oído y así evito la exposición a los tejidos muy blandos del cuerpo. Recuerda esto, es el tejido blando el que está más expuesto. Es el lóbulo frontal, es el pecho, es el corazón, es el área del estómago, es el área de la ingle. Esos son los más susceptibles. Tú no te vas a morir de cáncer en el dedo por la radiación electromagnética. El tejido de los dedos es demasiado denso. Es la exposición del tejido blando de lo que debes estar preocupada. Por eso creé productos de protección para mis hijos. La tecnología ha evolucionado de manera bastante interesante, ya que evolucionó a 5G y justo estábamos hablando de esa segunda mitad del 5G, que es realmente donde radica el peligro, porque simplemente no sabemos nada al respecto. Bueno, pues en los últimos años yo he desarrollado los materiales que protegen de esa señal. Y así, cuando elijas adoptar estas nuevas tecnologías, también debemos ocuparnos de salvaguardar nuestra salud. Y es ahí donde es posible encontrar productos que puedan blindar este tipo de señales. En la empresa tenemos lo que llamamos Ultra Armor o Ultra Armadura. Y me tomó literalmente 2 años desarrollarlo porque sabía que esto vendría y quería proporcionar formas en las que las personas pueden tomar decisiones y protegerse si así lo desean. Qué bueno saber que tenemos este tipo de productos para protegernos de las cada vez más fuerte exposición a este tipo de radiación. Y ya casi terminamos hoy, Daniel, pero antes de hacerlo me gustaría que nos dijeras 5 pasos muy sencillos para la gente que nos esté escuchando. Si puedes decirnos qué hacer, porque ya nos dijiste que tenemos que apagar el celular antes de dormirnos, de apagar el Wi-Fi, pero ¿existen otras cosas que podamos hacer para protegernos de la radiación? Lo he dicho antes, eres el arquitecto de tu propio destino. Tú controlas muchas cosas en tu entorno. Y aquí está el tipo de cosas que yo recomiendo. Número 1, en tu dormitorio lo que quieres es eliminar todas las fuentes de frecuencia electromagnética porque quieres evitar toda interferencia que pueda generar con el ritmo cardíaco. Así que no quieres tener tu teléfono en el buró, no quieres reloj despertador eléctrico al pie de tu cama, tú no quieres tener fuentes de electricidad a centímetros de distancia de tu cabeza cuando estás durmiendo, no quieres tener televisión o cualquier aparato, no quieres pequeñas luces encendidas, ni nada de ese tipo de cosas. Perdón que te interrumpa, Dan. Tengo una pregunta. ¿Estos aparatos deben estar apagados por completo o se tienen que desconectar directamente de la pared? ¿Hay una diferencia? Si está apagado, no tienes que desconectarlo. Es cuando hay corriente fluyendo en las paredes cuando es problema. Entonces, cuando lo tienes enchufado, hay un poquito, pero tan minúsculo que yo no me preocuparía por eso. Pero debes asegurarte de limpiar ese ambiente, de preferencia sacar todos los aparatos eléctricos de tu habitación y a menudo encontrarás que duermes mejor porque has eliminado esos dispositivos. El roteador de la señal de Wi-Fi, apáguenlo en la noche y manténlo lo más lejos posible. Es increíble, pero de hecho he hablado con gente que tiene el roteador en el dormitorio. Sáquenlo de ahí, es una locura. Tienes una señal que está constantemente transmitiendo cerca de ti toda la noche. Así que alejándolo de ti, de tu dormitorio, es realmente es tu santuario. 2, lo segundo que recomendaría es sencillo. Si no necesitas tenerlo encendido, apágalo. Entonces, revisa todos tus dispositivos. Tu laptop puede tener Wi-Fi y Bluetooth. Y si bien yo no recomiendo usar ninguno de ellos, recomiendo el Ethernet o conexión por cable para la laptop. Pero si tienes el Wi-Fi encendido, ya sabes, esa es tu elección. Hazlo.
Pero ciertamente no necesitas el Bluetooth, así que reduce el número de abejas en la habitación, simplemente recorre metódicamente tu casa, reduce esas abejas en la habitación. 3, el tercero es especialmente sensible con los niños. Es muy importante gestionar su entorno más que el tuyo y entonces lo que realmente quieres intentar hacer es ser muy diligente, sobre todo con las habitaciones de los niños y las habitaciones circundantes a los niños. Asegurar que no hay fuentes de Wi-Fi cerca, que no duermen con el celular debajo de la almohada y ya sabes, quieres asegurarte de que esos dispositivos estén muy, muy lejos. El tiempo, la distancia y el blindaje son tus mejores amigos. Ese es el mensaje, tiempo, distancia y blindaje. Tomando esto en cuenta, puedes hacer uso de la tecnología moderna y es bastante seguro mientras las usas. Buenísimo, pues bueno, gracias, Dan. La verdad es que parecen cosas bastante fáciles de hacer. En realidad es solo una cuestión de cambiar hábitos, como todo lo que tiene que ver con cambios de estilo de vida. Así que bueno, no tan complicado. Y bueno, pues ahora que ya casi terminamos, Dan, siempre nos gusta pedir a nuestros invitados para cerrar los episodios que nos compartan algún momento, algo que haya sido importante en este proceso de lo que has estado haciendo, que evidentemente es cuidar de tu familia, de la salud, pero también de la sociedad y crear conciencia, lo cual es increíble y estamos muy agradecidos también por ese trabajo que estás haciendo. Entonces, ojalá nos puedas compartir un aha moment para terminar. Tengo un momento ligeramente diferente que me gustaría compartir. ¿De qué necesitas preocuparte en tu vida? Resulta que en tu lecho de muerte no vas a estar preocupado por el podcast que produjiste o por el libro que escribiste o por el trabajo que hiciste. No recordarás ninguna de esas cosas. Lo que recordarás es muy simple, los amigos y la familia que te rodean. Así que no lo des por sentado porque probablemente sean las partes más importantes de ti. Súper cierto y súper poderoso. Gracias, Dan. Sí, qué padre. Muchísimas gracias. La verdad es que viene muy ad hoc con lo que venimos hablando, donde ahora tanta gente pasa tiempo en las pantallas, en el celular, y muy poco tiempo en familia, inclusive cuando estamos todos sentados en la comida. Hay tanta gente que está viendo más al celular. Así que mil gracias por esta recordatorio de cómo la conexión personal es lo que realmente importa. Y gracias por tu tiempo, Daniel. Si alguien quiere seguirte, si alguien quiere leer tu libro, ¿cómo te encuentran? defenderhealed.com encontrarás una sección de aprendizaje y hablamos de todos estos temas en nuestra sección de aprendizaje. Vinculamos todos los estudios e investigaciones que conocemos para que puedas entender y educarte sobre el tema. También vendemos La Nación de la Radiación, el libro que mi hijo y yo escribimos, porque Paulina escribí ese libro para las mamás. Honestamente, lo hicimos porque es un tema complicado, pero las madres del mundo necesitan saber que este es el libro que deben leer para comprender su entorno, para proteger a sus hijos. Y entonces el libro fluye con bastante facilidad y te brinda los hechos, no la ficción del tema. Y sí, si deseas blindar a tu familia, tenemos tecnología y productos que ofrecemos y puedes adquirir en defendertheshield.com o en Amazon en Estados Unidos. No, pues muchísimas gracias, Dan. Y como también hay gente que me imagino que después de escucharlo los quiere ver en México, si se meten a mi perfil de Instagram, yo también los voy a empezar a comercializar aquí. Así que si alguien quiere sus auriculares o algo, pues nos siguen y se los hacemos llegar. Muchas gracias, Dan, por tu tiempo. Realmente nos has abierto los ojos, nos has enseñado mucho sobre algo a lo que todos estamos expuestos hoy en día y bueno, definitivamente es información que hay que compartir. Y para los que nos están escuchando, si creen que esto puede ser algo que le puede resonar a alguien y que le puede servir, por favor, compártelo, califícanos con todas las estrellas disponibles y haznos llegar a más personas. Así es, no te olvides de seguirnos, estamos en Instagram y en Facebook como @aha.mx y nos vemos la próxima semana. Yo soy Paulina Feltrín. Y yo, Valeria Benavides. Y esto es Ajá.